Escuela Primaria Oficial Matutina, Profesor Fernando Vázquez. Alumnas: Bueno Dafne, Hernández Karina, Hernández Carla, Molina Regina, Rodríguez Juana, Saldaña C. Primera jornada de prácticas. Fase preactiva. En nuestra primera jornada de prácticas en la escuela primaria Profesor Fernando Vázquez, no teníamos claro el cómo planear con la NEP. Para esto llevamos a cabo una plática sobre este tema e informarnos un poco más sobre ello, y tenerlo con un poco más de claridad. Esto con ayuda de los libros de textos gratuitos. Fase interactiva. Al comenzar con esta primera jornada, empezamos aplicando 2 proyectos. El primero pertenece al campo formativo de saberes y pensamiento científico. Este mismo se vinculó con el campo formativo de lenguajes, llamado Agua que no has de beber, no la dejes correr. Este proyecto comunitario consistió en que los alumnos tomaron conciencia del cuidado del agua. Este mismo se trata de una situación del contexto escolar. El segundo proyecto de aula, con un nombre de Cuidamos el agua, cuidamos nuestros derechos, perteneciendo al campo formativo de ética, naturaleza y sociedades. Este proyecto de aula consistió en que los alumnos reconocieran el derecho al agua. En este se realizó como proyecto final un mural referente al cuidado y derecho del agua. Fase post-activa. La docente en formación Karina estuve trabajando con el grupo de segundo C. En este grado logramos poder que los alumnos tuvieran más conocimiento sobre el derecho al agua. De igual manera, el que tomaran conciencia sobre el cuidado del agua, tomando en cuenta algunas acciones realizadas en su vida cotidiana. Esto con ayuda de un uso del lenguaje sencillo y adecuado para los alumnos. El incremento de estos proyectos estuvo de una manera muy fluida. No existieron dificultades para llevarlos a cabo, logrando con el objetivo de la planeación. Con esta primera experiencia pedagógica me siento con más confianza y más capaz. El grupo seguía las indicaciones, en tiempo y forma se logró el objetivo de estos proyectos. Es muy importante tomar en cuenta nuestros primeros errores para nuestras siguientes experiencias. Esta primera jornada me dejó muchos aprendizajes como el control del grupo, el uso de material didáctico, tener entusiasmo para comenzar nuestra jornada y sobre todo el uso de anexos para reafirmar los aprendizajes de los alumnos. Llevar a cabo la elaboración de mi planeación no fue tarea sencilla debido a todo lo que esto conlleva. Uno de los pasos cruciales necesarios para poder dar clases que se adapten al grupo y a sus necesidades es el hacer un diagnóstico del grupo y de la escuela. Y debido a que cambiamos de escuela a último momento, solo tuvimos un día para observar el contexto de la clase y por lo tanto no hubo oportunidad de realizar una observación más detallada. Ahora, cuando hubo que poner en marcha lo que llevaba planeado, no todo salió como yo lo esperaba. Para varias sesiones llevaba planeado que los alumnos vieran unos videos y con ello poder dar una explicación de los diferentes temas. Mas, sin embargo, debido a la ausencia del maestro titular los primeros 3 días, no pude hacer esto, ya que para acceder a la computadora necesitaba contraseña. Por lo tanto, me atrasé con varias actividades. Añadido a eso, tuve una serie de dificultades para que yo pudiera seguir mi planeación como tenía pensado, ya que hubo agentes externos que no me lo permitieron. Traté de adaptar la planeación a estos sucesos y situaciones, pero al finalizar la jornada, debido a esto, no pude completar mi planeación del todo y solo pude finalizar uno de los 2 proyectos que llevaba planeados. Puedo decir que gracias a esta experiencia, en esta primera jornada de prácticas, pude aprender bastante acerca de cómo desempeñarme en el salón de clases frente a grupo y pude también conocer más acerca de mí misma, porque pude darme cuenta de cómo yo me desempeño cuando estoy frente a grupo y la manera en que un maestro se ve obligado o se ve la necesidad de improvisar o modificar las actividades que lleva planeadas cuando algún factor interviene en la enseñanza y en la planeación del maestro. En esta mi primera jornada de práctica se inició yendo a pedir contenidos a la escuela primaria que se me asignó. Este día se me asignaron 2 proyectos que se trabajarían con los alumnos de 4º grado, grupo B. Inicié a planear una semana y media antes de iniciar prácticas. Lo que tomé en cuenta para realizar mis planeaciones fue las necesidades del grupo, la cantidad de alumnos con los que trabajaría, el contexto interno y externo de la institución. Durante esta primera jornada de prácticas trabajé con 2 proyectos, uno del campo formativo de lenguajes y otro de saberes y pensamiento científico. Estos 2 proyectos los trabajé durante 2 semanas.
A mi parecer eran sencillos, pero al momento de trabajarlos fue diferente, pues los alumnos de este grupo tienen dificultades para mantener su atención por mucho tiempo. Siempre tuvieron mucha apatía en todo sentido. Sin embargo, al finalizar los proyectos mostraron un buen desempeño. En esta primera jornada de prácticas aprendí muchas cosas, pero la más importante para mí es que no todo siempre va a salir como lo planeas, por diferentes aspectos, como lo son la falta de alumnos, las clases extras que se les imparten a los alumnos y mayormente cosas relacionadas a cuestiones de tiempo. Reconozco que puedo mejorar en varios aspectos, como lo son separar mi vida personal de las prácticas, el tono de voz que uso para dar indicaciones y en general el que uso, y emplear más dinamismo durante mis actividades. En esta primera jornada de observación obtuvimos pláticas y algunas clases para poder realizar nuestras primeras planeaciones, en las cuales se introdujo la nueva escuela mexicana, nos informamos y realizamos planeaciones a base de nuestros libros de texto. En esta primera jornada se realizaron dos proyectos. En el primero, llamado Periodo Móvil Escolar, pertenece al campo formativo de lenguajes. Este proyecto escolar, los alumnos expresaron su interés por una noticia en particular, además de realizar los elementos que componen las notas informativas. Este proyecto se trató de realizar un periódico móvil en el cual compartieron sucesos interesantes e información relevante con toda su comunidad escolar, y como producto a lograr es un periódico móvil en el cual puedan informar a la comunidad basado en noticias. El segundo proyecto de aula, llamado Los Principios Éticos de mis Derechos, está basado en el campo formativo de Ética, Naturales y Sociedades, en el cual los alumnos comprendieron que la cultura democrática se sustenta en acuerdos, normas y leyes que expresan los principios éticos, en el cual argumentarán en favor del cumplimiento de los principios éticos y se analizarán los beneficios que aportan en los ámbitos tanto personal como colectivo. Para este proyecto, el producto final fue lograr un debate. La información Dafne trabajó con el grado de quinto año Grupo C, en el cual se realizaron los dos proyectos ya mencionados. Uno de ellos tenía como propósito que los alumnos lograran comprender la importancia del cumplimiento de acuerdos, normas y leyes construidos democráticamente. También que entendieran qué son los principios éticos. Y a estos los identificaron en la práctica de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. En este proyecto realizamos distintas actividades, se implementó un juego para realizar la comprensión de las normas y reglas. En el segundo proyecto tuvo como propósito realizar un periódico móvil para compartir sucesos interesantes e información relevante con toda la comunidad escolar. En este proyecto se realizó la convivencia de los alumnos para dialogar qué tipo de noticias podrían estar en este periódico. En estos proyectos se implementó un lenguaje muy sencillo para que hubiera una comprensión por parte de los alumnos. No hubo dificultades para los alumnos ni para la docente de información. Con esto podemos decir que se lograron los objetivos y actividades de acuerdo a la planeación. Después de esta primera jornada me siento más segura al estar frente a un grupo. Se adquirió más capacidad para trabajar con ello. Los alumnos de dicho grado y grupo fueron muy participativos, apoyaron en lo que se les solicitaba. Gracias a esta primera jornada de práctica observamos que podemos cambiar, qué errores cometimos y cómo podemos mejorarlos, así como qué actividades podemos implementar, anexos, juegos o qué tipo de aprendizaje podemos implementar para una futura jornada. Fase práctica. En esta primera jornada de prácticas, no sabíamos cómo hacer la planeación con claridad basada en la NEM. Tuvimos que ir a pláticas e investigar para informarnos. Después de eso, con la ayuda de los planes y programas de estudio y su vinculación con los libros de texto gratuitos, nos dedicamos a planear de tal manera que pudiéramos integrar todos nuestros conocimientos y adquirirlos en los proyectos. Fase interactiva. Al llegar al salón de clases, aplicamos 3 proyectos. El primero perteneciente al campo formativo del humano y lo comunitario, que consistió en un proyecto escolar donde los alumnos serían reporteras y reporteros de un boletín informativo, donde se trata de una situación del contexto de la comunidad escolar. En nuestro caso detectamos 2 problemáticas respecto a la alimentación y a la igualdad de género. Esto con el propósito de concientizar sobre estos problemas. El segundo proyecto, que pertenece al campo de saberes y pensamiento científico, llamado Mosaicos en la Diversidad. Allí se realizó como proyecto final una galería artística de mosaicos, donde uno de los principales imprevistos fue que en un salón se solicitó una adecuación por parte del maestro titular para utilizar los mosaicos del tecelado para adornar el salón de la Navidad.
El tercer proyecto que trabajamos fue el de Cuidándome del Impostor, que fue perteneciente al campo formativo de lenguajes, donde los alumnos reflexionaron sobre la veracidad de las noticias existentes e indagaron cómo detectar las noticias falsas. El producto final fue una infografía. Cabe resaltar que todos estos proyectos se presentaron de manera conjunta entre los sextos. Fase postactiva. Las docentes en formación, Judith y Sara, estuvimos trabajando con los grupos de sexto A y sexto C. En esto logramos lo que nos propusimos de tal modo que los alumnos pudieron realizar los proyectos de manera fluida y correcta. No hubo presencia de dudas y las explicaciones se expresaban con un lenguaje sencillo y adecuado para la edad de los alumnos. El desarrollo de los proyectos estuvo bastante fluido. No existieron trabas para la implementación de las actividades. Sin embargo, los primeros 3 días de práctica tuvimos algunos alumnos del grupo de sexto B presentes y para esto realizamos adecuaciones. De igual manera, se logró el cumplimiento de la planeación. Con referente a la experiencia pedagógica, nos sentimos más preparadas que anteriormente. Esto ya que no sentimos nervios ni pena al estar frente al grupo. El grupo nos veía como su autoridad y seguían con atención las indicaciones dadas. Había respeto por parte de los alumnos y de igual manera nosotras mostramos respeto a ellos. Logramos el cumplimiento de los proyectos asignados en tiempo y forma. Aplicamos las estrategias adecuadas para el proceso de enseñanza-aprendizaje y tuvimos un buen control del grupo. Para mejorar nuestro actuar como docente, es necesario que las observaciones que nos hagan las trabajemos y mejoremos. De igual manera, nosotras notar qué hicimos bien y qué hicimos mal, qué cosas no nos funcionaron del todo y cuáles estrategias sí, y tener una correcta y adecuada relación con el grupo. Esto nos ayudará a que las actividades se cumplan de la mejor manera. La propuesta que podemos dar es que la observación hacia nosotros sea más eficaz, con mayor tiempo y con anotaciones que nos permitan ver lo que hacemos bien y lo que no. Que exista un diálogo para resolver dudas y brindar estrategias para corregir los errores. Los aprendizajes que nos dejó esta experiencia pedagógica fueron sin duda alguna muchos. Entre ellos está el control del grupo, la implementación de actividades para reafirmar saberes, el uso de un adecuado material didáctico, el correcto uso y distribución del tiempo, la moderación de voz, la manera en que nos dirigimos con los estudiantes y mostrar el propio interés al momento de comenzar a trabajar.